Hay Matías ahorita. No, era de cuál dependiendo de los hermanos. ¿Es mayor? Ay, antes de eso, pero tranquilo. Ya, chiquillos, para los que están en la casa, vamos a empezar el tiro con la clase de cuarto medio. Denme un segundo, vamos a comenzar. Y ahora sí. Ya, chiquillos, atrás, siéntense en su puesto. Allá atrás, sepárense. Allá atrás también guarden el teléfono. Ya, chiquillos, que nos corresponden al día de hoy. Ya vimos lo que es la página 101, si un menor de edad debe trabajar o no. Y ahora nos queda algo relativamente importante, que es la página 102, 103. Y aquí vamos a ver directamente lo que es el texto. Y creo que es algo que vamos a tener que analizar, les concierne a la mayoría de los que están acá, o yo creo que ninguno de ustedes maneja o sabe mucho lo que se les viene el próximo año. Porque se acaba el colegio y se les viene la vida real. Trabajar. Por eso le digo. Directamente lo mismo que sale acá. Para que tomen un poco de atención, ¿qué dice claramente acá la actividad de acá abajo? La actividad de la página 103 dice: ¿cuántos saben de estos derechos laborales los adultos y jóvenes que te rodean? Página 102, 103. Haz una encuesta y averígualo, usa las preguntas de esta doble página para guiarte. Es lo mismo que está acá viendo lo que es la pregunta. Mi pregunta es: ¿ustedes saben qué es la inspección del trabajo? Sí. ¿Quién sabe qué es la inspección del trabajo y para qué sirve? Una fundación que No es la fundación del gobierno. que vea que se cumplan todas las normas y la ley.
La institucionalidad dentro de lo que es la norma establecida por un gobierno, tiene que existir lo que se llama la inspección del trabajo, en la que, entre comillas, fiscaliza, como se llama, que se cumplan todas las normas laborales. Sí. De ahí a que funcione, que otra cosa. Exactamente. Dentro, por eso yo le digo, dentro de lo que es el tema laboral, silencio. Para empezar, aquí está la inspección del trabajo. Dentro de ello, usted puede ir a reclamar, entre comillas, sus derechos laborales establecidos o no. Y eso conlleva a todo. Más allá de que funcione o no funcione, es lo que está establecido dentro de la Constitución. Vuelvo a reiterar, una vez saliendo del colegio, la cosa cambia totalmente, ¿o no? Marlon. ¿En qué he trabajado yo? ¿Quién ha trabajado acá? ¿Pero en qué? ¿A dónde? En la feria. Ya, pero una cosa, de repente, estos trabajos más informales, donde no hay un contrato de por medio, no hay un derecho laboral, porque lamentablemente, si usted se accidenta, le sucede cualquier cosa, no hay seguro ni nada que cubra ese accidente. La gran diferencia está que si yo trabajo en la feria y me sucede algo, tengo que yo correr con mis gastos. Pero si uno trabaja con contrato, si a mí me sucede algo, obviamente el seguro laboral me cubre el tema de que yo tengo que ir al famoso IST o a la H para que me atiendan gratis. Esos son los seguros laborales establecidos que están en todos los trabajos, por lo mismo que dice aquí. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que tienen los trabajadores? Dice, el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, a la protección y el respeto de la vida privada y a la honra del trabajador y su familia, la libertad de conciencia, ejercicio libre de culto, libertad de expresión, opinión e información sin censura, libertad de trabajo y derecho a libre elección del mismo, derecho no a ser sujeto de actos discriminatorios, libertad sindical, derecho a negociar colectivamente, garantía de indemnidad consiste en no recibir represalia por parte del empleador por consecuencia de acción de fiscalización de la dirección del trabajo o por ejercicio de acciones judiciales. A ver, si yo miro directamente estos puntos y siendo súper así sincero, hasta aquí podría decirse que en cualquier trabajo esto da lo mismo. En cualquier trabajo da lo mismo en el sentido de que no le interesa directamente a tu empleador la vida privada de usted, si es evangélico, si es católico, mientras cumple su horario. Acá hay problemas, porque dice claramente libertad de expresión, opinión e información sin censura. Usted tiene súper claro que el día de mañana, cuando esté trabajando, reclame algo, lo van a echar al otro día. ¿O no? Van a echar al otro día automáticamente. El derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios. Para empezar, va a llegar a un lugar y a decir, córtese el pelo, tíñaselo de otra manera, sáquese el arito, afeítese. Tú vas a decir, no quiero. La puerta es grande. Para afuera. Me tiene que indemnizar. No alcanzó a trabajar ni un mes. No tengo que pagarle nada, ni siquiera el sueldo. Y de ahí usted va a la inspección del trabajo y de ahí vienen los famosos comparendos que puede estar un año demandando a una empresa. Más encima, que tienen que tener súper claro que las indemnizaciones se pueden pagar en cuotas.
Mucha gente de repente dentro de la misma ignorancia, porque no es necesario que todo el mundo se sepa todas las leyes laborales. Cuando mucha gente lleva muchos años trabajando y dice, oh, yo llevo 5, 6, 7, 8 años, me van a echar, me van a pagar plata, van a dar 3, 4 millones de un viaje. El empleador simplemente puede decir que su empresa está en déficit, que está en quiebra y que finiquito solo va a pagar 10 lucas mensuales de aquí a 30 años. Y ahí le quedan los 3, 4 millones de pesos de un viaje. Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el empleador le está pagando. Le están dando su finiquito. No se lo pueden dar de un viaje, pero se lo van a pagar igual. Y ahí usted va a reclamar la inspección del trabajo le va a decir, le está pagando. Así que mejor acepte. El tema también, cuando nombra aquí que de repente este libro son muy así, no sé si fantasioso o más ficciono, en ese ficción que diga en el sentido que dicen que todos tienen libertad de asociarse a un sindicato. Normalmente, como consejo, cualquiera de ustedes que el próximo año usted entra a trabajar donde sea, nunca se asocien al sindicato en el primer año. Si es que tiene sindicato la empresa o el local donde trabajen, nunca se tienen que asociar al sindicato antes de los primeros 6 meses o antes del año porque van a ser despedidos. Normalmente los contratos funcionan de la siguiente manera. Usted le hacen un contrato a 30, 60, 90 días. ¿Por qué 30, 60, 90 días? Porque está a prueba. Después de los 30 y de los 90 días, que serían 3 meses, legalmente deberían contratarlo. De hacerle un contrato indefinido o, dependiendo del contrato que usted firme, puede estar 6 meses a prueba y de ahí lo deberían contratar. Muchas veces las empresas lo que hacen es contratarlo a 6 meses a prueba, lo finiquitan y lo contratan 6 meses más. ¿Para qué hacen eso? Para que la persona no adquiera antigüedad. No adquiere antigüedad en este sentido de que no le paguen después su finiquito. ¿De aquí de ustedes más o menos quién tiene claro lo que es el finiquito y cómo se paga? Sí. ¿Pero qué es lo que paga el finiquito? ¿Desde cuándo me corresponde mi finiquito? No. Cuando yo cumplo un año trabajando y me despiden, recién ahí recibo un finiquito. Yo no trabajé un año y me dio un finiquito. Sí, pero es que fue dentro de lo que el empleador corresponda. Porque lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabe que yo trabajando 6 meses, con 6 meses laborales, ya se considera un año laboral. A los 6 meses de trabajo yo ya tengo derecho a ser indemnizado porque se le considera que tengo un año de trabajo laboral, aunque sean 6 meses. Y ahí me pueden dar mi famoso finiquito. Y el finiquito es un mes por año. Por eso le digo, acá dentro de los cuales son los derechos de los trabajadores, igual muchos de estos derechos pasan a ser vulnerados o no son tomados en cuenta, en pocas palabras. Por lo mismo que dice, que tengo que hacer si veo que uno de estos derechos es vulnerado en mi trabajo, obviamente dentro de estos derechos tiene que ir usted a reclamar o poner una constancia a la inspección del trabajo y dependiendo de la empresa o el empleador, qué tanto hace caso a las normas o leyes laborales o qué tanto le hace caso no a lo que es la inspección del trabajo. Por lo mismo dice acá, si observa que uno de tus derechos fundamentales está siendo pasado a llevar como trabajador, puedes acudir a la dirección del trabajo y a los juzgados del trabajo, donde puedes efectuar la denuncia correspondiente y utilizar el juicio de tutela laboral.
¿Qué significa el juicio de tutela laboral? Que la inspección del trabajo te va a representar ante un juez o va a colocar un abogado para que te defienda o sea tu representante en este juicio en contra del empleador o en contra de la persona que pasó a vulnerar tus derechos de trabajador. Y normalmente aquí dice ¿cómo se llama? Los principales derechos que son vulnerados son el tema del horario, el sueldo y los descansos laborales. Acá también dice, ¿qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es súper sencillo, es un acuerdo entre dos personas en las cuales yo me comprometo como empleador a remunerarte o remunerarlos por el trabajo efectuado que ustedes hagan o la función que yo lo haga cumplir. Y dentro de ese mismo tema, tienen que ver bien qué van a firmar. La mayoría llegan y firman y no se dan cuenta qué tipo de contrato firmaron, en los cuales muchas veces estos contratos salen perjudicados a ustedes mismos porque no se dieron cuenta cuánto le iban a descontar, cuánto le iban a pagar o qué le iban a ofrecer en el contrato. Lo mismo que les decía la otra vez, la mayoría de ustedes que recién van a salir a trabajar, obviamente tienen que escoger una AFP y un sistema de salud. Por una persona que viene recién saliendo del colegio, que se inserta en el mundo laboral, no le conviene ingresar a una ISAPRE. ¿Por qué no les conviene ingresar a una ISAPRE? Porque tienen que considerar que FONASA le descuenta el 5% de su sueldo. Y la ISAPRE le va a descontar de acuerdo al plan que le ofrezcan de su sueldo. Porque las ISAPRE ofrecen planes de cobertura desde un 10% a un 50% de su sueldo. Y si usted va a salir ganando más o menos 300.000 pesos, que es el sueldo mínimo, un ISAPRE fácilmente te puede comer la mitad del sueldo. 150.000 pesos. Y en el otro tema, principalmente para las señoritas, el tema de un ISAPRE, la mayoría de rentas se inscriben o contratan un sistema de salud de ISAPRE, no contempla la maternidad. Usted puede contratar un sistema de ISAPRE, pero si no firmó la cláusula o si no pidió integrar en el tema de que posiblemente podía quedar embarazada, la ISAPRE no cubre su embarazo, porque es un contrato entre privados. El Fondo Nacional de Salud, que FONASA, es público y eso cubre todo, pero las ISAPRES, ese es el Instituto de Salud Privada, es un contrato entre privados y muchas veces cuando ustedes, las mujeres principalmente, firman estos contratos de ISAPRE, la letra chica estipula que la ISAPRE no se va a hacer responsable si la mujer queda embarazada. ¿Por qué? Porque ahí tendría que haber contratado otro plan de salud mucho más caro. Obviamente estos temas de repente hoy en día a lo mejor no les resuenan tanto, pero posteriormente van a empezar a darle muchas vueltas en su cabeza. Como mismo aquí dice qué tipo de contratos existen, los contratos a plazo fijo, donde quedan establecidas la fecha de comienzo y término de un contrato y el indefinido. Por eso normalmente les van a ofrecer un contrato a plazo fijo que son de 3 meses, de ahí lo pueden renovar 3 meses más y de ahí legalmente deberían pasar a ser un contrato a plazo fijo o un contrato indefinido. Acá, ¿qué son las remuneraciones? Las remuneraciones es algo súper sencillo, fácil de entender, que es el sueldo que usted recibe a través del trabajo que realiza. Usted es contratado para realizar una función en la cual se le cancelará ese dinero. Acá está, que esta es la discusión que siempre ha tenido el país, ¿qué es el ingreso mínimo mensual? Tienen que considerar que el sueldo mínimo es la base de las remuneraciones de todas las personas que trabajan acá y el sueldo mínimo lo fija directamente el gobierno.
Y como dice aquí, la remuneración mínima fijada por ley que se le puede pagar a un trabajador, la ley señala que el sueldo base de un trabajador no puede ser inferior al sueldo mínimo, con excepción de los trabajadores que no cumplen la jornada completa en el año 2019. El ingreso mínimo mensual es de 301.000 pesos, monto que fue establecido el año anterior, o sea, en el 2018 se quedó fijado en 301.000 pesos, ahora recién está como en 320. No ha subido absolutamente nada. Ese es el sueldo mínimo que se gana ahora. Deberían ser como 500.000 pesos sueldo mínimo. Siempre se ha dicho que un sueldo mínimo relativamente decente para que una persona pueda vivir tranquilamente deberían ser 500.000 pesos. Si consideren, chicos, que lamentablemente este sistema laboral o el sistema que está afuera, que es lo mismo que les decía la otra vez, con 300.000 pesos nadie le presta plata. Usted quiere ir a comprarse una casa, le van a decir que no porque gana muy poco. Porque un dividendo no te puede comer más del 75% de tu sueldo. Estoy hablando de una casa promedio de 40 millones de pesos, que sería lo más barato que hay en el mercado, le va a comer automáticamente casi 175.000 pesos de su sueldo. Y usted gana 300. Se va a quedar con cuánto, con 120.000, 125.000 pesos, entonces no puede ser. Y eso es lo mismo que este tema con el famoso sueldo ha sido la discusión desde el día hasta el día de hoy, de que debería ser por lo menos unos 500.000 pesos. Tenemos que estipula el derecho al descanso. Recuerden que en la mayoría de los locales, tanto muchas veces los malls principalmente, se trabajan 12 horas diarias. Son 12 horas diarias. Lo normal es que la jornada laboral de la semana son de 40 a 44 horas. Si yo considero que son 12 horas diarias, por lo mismo no podría trabajar toda la semana de corrido, tengo que tener por lo menos unos 2 o 3 días libres a la semana para contemplar una jornada laboral tan larga. Imagínense, de más o menos de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esas son las jornadas de 12 horas. Y obviamente para una persona que trabaja dentro de un contexto de horario de oficina, que trabaja 44 o 40 horas semanales, es más o menos de las 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. ¿Dónde tiene este descanso dominical, que sería el día sábado o domingo? Pero todo eso depende del contrato de trabajo que usted tenga, el contrato de trabajo que haya estipulado o firmado. Acá cuando dice claramente poner término a una relación laboral, es donde a ustedes les tienen que avisar. Miren, lamentablemente para que aprendan a todos ustedes que el día de mañana estén trabajando y los quieran despedir, le tienen que avisar con 30 días de anticipación su despido. Con 30 días, yo tengo que avisarle con un mes de anticipación que lo voy a despedir, para que pueda buscar otro trabajo. Normalmente también se hace eso, porque mucha gente dice, me despidieron, ya si quiero vengo, si no, no. O simplemente no cumplo mi trabajo. Ese tema de repente es muy bullado porque si usted, yo le digo, está despedido de aquí, en 30 días más, recién el 1 de diciembre se termina su contrato laboral. Pero si usted durante este mes falta, no trabaja, yo lo puedo despedir por incumplimiento de trabajo o incumplimiento de contrato. Porque yo en cualquier trabajo falto 3 días seguidos, me despiden sin indemnización, sin nada, por abandono laboral. Si yo falto 3 días seguidos, me despiden por abandono laboral. Por eso muchas veces este tema de que los despiden, le avisan 30 días antes que está despedido,
es para ver si el trabajador incurre en alguna falla para yo no poder pagarle ninguna indemnización. Por lo mismo, si usted se dice, ya estoy despedido, voy a faltar, no voy a venir. Total, ya me echaron. Lo eché, pero 30 días después, no ahora. No es lo mismo que cuando yo entro y diga, ¿sabe que está despedido? Tome sus cosas y al tiro. Ahí yo le tengo que entregar la indemnización automáticamente y pagarle todo lo que le debo. Pero si yo te aviso con 30 días de anticipación que estás despedido, es un arma de doble filo. El mes se lo tienen que pagar. Porque le están avisando que usted a fin de mes está despedido, nada más. Pero todo sigue como normalmente si usted estuviera trabajando, solamente que a fin de mes le pagan su sueldo, su indemnización y se va. Pero durante ese mes que usted ya le avisaron que fue despedido o cometen cualquier falta, a usted lo despiden sin pagarle nada. Ni sueldo ni una cosa porque está incurriendo en faltas laborales o en falta de su trabajo. Aquí lo que dice, aviso previo, el pago equivalente a un mes de trabajo se paga cuando el empleador no dio aviso con 30 días de anticipación. O sea, si a usted yo le aviso hoy día, sabe que está despedido, si tiene que ir, le tengo que pagar el mes y 30 días más de trabajo, le tengo que dar 2 sueldos a fin de mes. Porque lo estoy despidiendo de forma automática sin previo aviso, como dice la ley. El otro tema es la indemnización por años de servicio. Antiguamente, la gente que trabajaba 20, 30, 40 años, las despedían y tenían que pagar todos los años de servicio. Aquí nuevamente las leyes que hacen los políticos, entre comillas, se le podría decir que jodieron al trabajador porque pusieron un tope máximo de 11 años. O sea, yo cumplí 11 años, más de eso no me van a pagar si es que me llegan a despedir o me indemnizan. Y ese cambio lo hizo, no me acuerdo si el gobierno de la Bachelet o Piñera, uno de los dos. Por eso le digo, y la indemnización es el sueldo bruto. Recuerden que hay 2 sueldos. Recuerden, chiquillos, que hay 2 sueldos. Está el sueldo bruto y el sueldo líquido. Está el sueldo bruto y el sueldo líquido. Porque el sueldo mínimo más o menos está dentro de los 410 o 420 mil pesos. Eso es el sueldo bruto. Pero yo al sueldo bruto le descuento el porcentaje de FONASA y la AFP y me quedan 300.000 pesos. Normalmente mucha gente dice yo preferiría recibir mi sueldo bruto, sí, porque es más alto, pero de ahí vienen todos los descuentos que le hacen con respecto a la AFP y a FONASA. Y acá empiezan a revisar al tiro este tema de la ley. ¿Cuántos saben ustedes, más allá de preguntarle a otras personas, cuántos saben ustedes de derechos laborales de adultos y jóvenes? O sea, entre ustedes mismos vayan contestándose, ¿qué saben de las leyes laborales? Eso es lo que tienen que entregar al final de la clase. ¿Qué saben de estos derechos laborales? Esa es la pregunta, la que está acá abajo. Más allá de estar haciendo tanto una encuesta, preguntándole al resto de la gente, es directamente a ustedes. ¿Qué saben ustedes de los derechos laborales, ya que el próximo año algunos van a estar trabajando, otros no? ¿Cómo funciona trabajar de manera part-time, horario completo, media jornada? Por eso está la pregunta. ¿Cuántos saben de los derechos laborales los adultos y jóvenes? Eso es lo que tienen que responder ahora. ¿Qué saben de los derechos laborales?
¿Qué saben de los derechos laborales? Ustedes mismos. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son las normas o reglas? Ya, Paula, Bastián, empiecen a terminar la actividad bien simple, es responder qué saben ustedes de sus propios derechos laborales. Así que los voy a dejar hasta acá para que puedan contestar las preguntas. Ya, chiquillos, así que nos vemos, cuídense, hasta luego.